Buenos días a todos y bienvenidos para un nuevo episodio de Franceruanos. El podcast de hoy se enfocará en presentarles un tema de geopolítica. Veremos con mis dos invitados la relación de Perú con sus vecinos, su influencia en América Latina, así que los intereses que pueden tener países o potencias extranjeras en América Latina y Perú. Obviamente no puede faltar mencionar Francia, veremos las relaciones que tiene con Perú y veremos si existe una influencia entre los dos países. En el podcast de hoy les voy a presentar este tema con la ayuda de dos invitados, así que hoy tengo el placer de recibir a Luis Ernesto Paliza, que nos ayudará a entender algunos puntos claves de geopolítica. Buenos días, soy Luis Ernesto Paliza Sánchez, historiador por la Universidad San Marcos y tengo un máster en la Universidad de Extremadura en investigación histórica y actualmente me dedico a la investigación de la historia del tiempo presente en el Perú. Y también recibimos un estudiante de la Alianza Francesa de Trujillo, Evelyn Mariori Benigno, que recibimos ya antes en otro podcast y que nos hace el placer de estar aquí de nuevo para un nuevo episodio. Hola con todos, mi nombre es Evelyn Benigno, soy docente de idiomas, estoy terminando el francés en la Alianza, tengo una maestría en docencia universitaria e investigación pedagógica y es un gusto estar acá de nuevo. Bueno, para empezar, quería darles unos datos para situar concretamente la relación que tiene Perú y Francia. Sabemos que los primeros contactos entre los dos países empiezan al siglo XVIII, en cuando los primeros marineros franceses en camino a Asia se detenían a Perú para misiones comerciales, para hacer intercambios y para vender unos productos esenciales en este tiempo. Desde ese momento, los franceses empezaron a emigrar a Perú y hasta después de la independencia de España en 1821. Se siguió tras este siglo algunos contactos entre los dos países, bien que hoy tienen todavía una relación muy cordial. Quería platicar con ustedes de la manera en la cual se entiende la geopolítica en Perú. Así que, ¿cómo ven o qué saben de la geopolítica de Perú? Y más bien, ¿cómo se comporta Perú con sus vecinos, por ejemplo? Sí, bueno, en principio que la geopolítica en el Perú se entendía pasado el siglo XX, ¿no? A inicios del siglo XIX todavía el Perú no tenía muy claro estas relaciones, sin embargo sí existe ya un Ministerio de Asuntos Exteriores, que fue uno de los primeros ministerios que se da con la independencia del Perú. Eh, Sin embargo, hubo conflictos con sus vecinos, tanto con Ecuador, con Chile, Colombia. Entonces, siglo XIX, el Perú tiene bastantes guerras con otros países. Ya el siglo XX es un siglo más calmado, más estable, pero también hubo guerra con Ecuador sobre todo. Y empieza ya a haber, mediados de los años 80, 90 y 2000, ya un periodo en el que se comunica, se conversa para ver los límites territoriales, ¿no? Relaciones políticas y económicas con sus países vecinos. Creo yo que como van las cosas, la mirada que se tenía con los vecinos tanto del sur y del norte, ahora es más amable, ¿no? Y hay muy buenas relaciones. O sea, que hay una relación ya más cordial con todos sus vecinos y que, bueno, todo propósito de guerra ya no es tan probable hoy en día, ¿verdad? Claro, creo que sí, ya prácticamente se ha olvidado esta idea expansionista que se tenía en el siglo XIX o inicio del siglo XX, ¿no? Ahora es una comunicación ya más amable, de relaciones, de comercio, de entablar comunicaciones tanto económicas como políticas, ¿no? Sí, en realidad estoy de acuerdo en lo que se mencionó antes por Luis, porque realmente la situación ha cambiado mucho. Contextualmente hablando, ya no tenemos esa intención de llegar a una guerra, tal vez, como tal vez lo había muchos años atrás, pero actualmente creo que la batalla real se da más por el tema del comercio, por expandirnos de tema comercial, por poder exportar, porque el tema de las importaciones también lleguen a un costo, digamos, de un costo razonable a Perú. Entonces, creo que en realidad se ha cambiado un poco, pero siguen habiendo debates, siguen habiendo cosas, pero también hay tratados, también hay acuerdos que se han firmado que ayudan a que se fraternalice entre los países latinoamericanos sobre todo. Ok, serían tratados comerciales como el Mercosur y otros tratados así más de si acerca del continente. Ok, así entiendo.
Ahí vemos que hay un interés comercial, que hay varios otros intereses, ya que hace que sus vecinos y Perú sean un país más estable en su concepto, a nivel continental más bien. Bueno, sabemos que Francia y Perú comparten una relación cordial hoy en día, pero hubo un hecho que hace que no siempre fue el caso. Pienso principalmente en lo que fue un caso de pruebas nucleares de Francia en el Pacífico. Sabemos que estalló un poquito las relaciones diplomáticas entre Francia y Perú, así que les quería preguntar la cosa siguiente. ¿Qué opina Perú de Francia, más bien a nivel geopolítico? A nivel de apreciación cultural, tenemos un concepto de, obviamente, el desarrollo de Francia, que es bastante diferente, y el enfoque en tema, por ejemplo, educativo, que le dan, que es muy diferente a Perú. En cuanto al manejo de relaciones entre Perú y Francia, tengo entendido que hay ciertos beneficios para peruanos en Francia. Entonces, si eso fue antes o después del momento que tú mencionaste. De hecho, me parece que hasta este año los peruanos y ciertos países pueden ingresar a Francia de manera solamente con pasaporte, sin necesidad de algún otro documento. Hay becas, hay beneficios que se brindan. Bueno, tienen a la Alianza Francesa también como institución en Perú, que en mi opinión es una muestra de que han logrado fraternizar de alguna manera, hay acuerdos, y esa es la manera en la que, desde mi punto de vista como estudiante y como docente, lo he visto. Ok, perfecto. Luis, tú también, si tienes una idea de cómo percibe Perú, cómo Perú percibe a Francia, más bien. Sí, bueno, desde una mirada histórica, hay momentos claves para entender aquello. Cuando llega ya el siglo XX en el Perú, pues, ¿no? El Perú mira mucho a Europa, ¿no? Quiere copiar mucho lo que se hacía allá. Hay que recordar que la economía mundial, el 2/3 de la economía mundial se movía en el Atlántico Norte, ¿no? Perú mira al Pacífico. Entonces es bien complicado esta relación. Y los primeros países que tienen relación con Europa son justamente Brasil y Argentina, ¿no? Que están mirando al Atlántico. Entonces, cuando Perú tiene bueno, o descubre el guano que en su territorio, lo que hace es gastar y mirar a París, a Francia como un modelo, ¿no? A seguir. Y el siglo XX es quizás un periodo en el que se copia más sobre las modas, la educación, el sistema político, ¿no? Recordar que también en la década del 60 muchos intelectuales viajan a París, a Francia, y ven en París, pues, ¿no? Una capital política, si es que no también intelectual, ¿no? Y hay bastante relación con ellos. Hay un pintor trujillano, Gerardo Chávez, que cuenta en sus memorias que él va a París y ve muchos latinoamericanos, muchos peruanos que se reúnen, ¿no? En los barrios latinos, los barrios que estaban cercanos, y él tiene las cosas claras y dice, ¿no? París era para ellos la ciudad o la capital política, ¿no? La relación entonces empieza a haber muy buena relación, sobre todo influencias. Incluso hay una generación de intelectuales afrancesados en el Perú que son la generación del 900. Entonces, todo ello, incluso el actual sistema educativo en el Perú es un modelo francés, todo ello de alguna manera ha hecho que el Perú mire a Francia como un modelo a seguir, ¿no? Y las relaciones, como lo dijo Evelyn, creo que son muy, muy bien marcadas, interesantes, y creo que lo que hacen es afianzar más esa relación, ¿no? Que se tiene entre ambos países. Sí, así que es una relación un poco que uno se mira al otro. Pero es interesante de ver también si sienten a lo mejor un impacto de Francia, además de esos sentidos. Más bien, si no sé, por ejemplo, si Francia invierte en Perú o si al revés Perú invierte en Francia en algunos temas específicos. A lo mejor tienes una idea, por ejemplo, Luisa, de todo eso. Bueno, particularmente el tiempo que estuve en Francia, vi bastantes negocios, sobre todo restaurantes en París, ¿no? Entonces, hay como ya una comunidad pequeña aún, pero asentada. Lo mismo pasa en el Perú, ¿no? Hay negocios franceses, aquí en Trujillo también los hay. Entonces, creo que de alguna forma estas relaciones, estas comunicaciones, ¿no? Estos diálogos que se hacen entre ciudadanos, de una forma ayudan
a conocer la cultura, ¿no? A relacionarnos. Y yo creo que eso genera, pues, ¿no? Una suerte de influencia mutua, ¿no? De ambas partes, ¿no? Sí. Y tú también, Marjorie, ves una influencia de los dos países, a lo mejor de Francia en Perú, o algo que que puedes sentir por allá desde nuestro lado. Sí, de hecho sí, hay ciertos, hay ciertos negocios que están acá presentes, que son franceses, pero algo característico es que no son grandes empresas. La mayoría de grandes empresas francesas no están. Eh, Hay una chica con la que converso francesa que trabaja en una empresa, por ejemplo, de cuidado de piel para todos el tipo de cosméticos para cuidado de piel, pero desde el cuidado también del medio ambiente. Entonces, yo le hablaba de que eso, no tenemos la empresa acá en Perú. Y le digo, ¿y por qué no han buscado expandirse? Y ella me comenta de que su visión de expansión no está en Perú, más exactamente en Latinoamérica, pero en Perú tampoco. Entonces, creo que eso pasa y ese mismo ejemplo se puede replicar para ciertas otras empresas grandes que no tenemos. Tenemos supermercados, tenemos moda, pero de otros países y de repente no tantos franceses. Otro punto también es, por ejemplo, el cine, la cultura a través de películas. Hace poco leí un artículo de que no es tan conveniente o beneficioso económicamente hablando para una empresa extranjera hacer una película en Perú. Ciertamente tenemos un par de filmaciones que ya aparecen en Netflix, pero no es algo que haya crecido tanto como, por ejemplo, en otros países como México, Colombia, que tienen mucha más presencia en estas páginas de streaming. Siento que también el inconsciente general, o sea, todo el mundo conoce Perú, conoce sus bellezas históricas, de arte, más bien la cultura. Am, pero es verdad que es raro de ver que pocos países extranjeros invierten tanto en Perú. Y por eso quería a lo mejor platicar con ustedes de intereses extranjeros que sean otros que Francia, por ejemplo. Sabemos que hay muchos países extranjeros que invierten en América Latina, no específicamente Perú, pero más bien en otros países como Colombia, como México. Por ejemplo, bueno, como yo soy mexicano, puedo decir que siento la influencia de Corea en el país, con muchas empresas, con muchos carros que venden ahí, con mucha comida también, mucha cultura que se está ya exportando de Corea a México. Por eso les quería preguntar también si a Perú sentían algo así. Más bien, a lo mejor Francia no tiene tanto impacto en Perú, pero a lo mejor otros países, por ejemplo, de Asia, de Europa. Bueno, siguiendo con tu ejemplo, Corea fue un boom, creo, para todos, no exactamente México fue el principal punto, pero sí, también hemos visto la influencia coreana acá, no solamente tanto con el K-pop, también con el tema de cuidado de piel, y yo sé que el mismo tema, las cremas, ¿cierto? Se ha desarrollado una suerte de importaciones, pero más por páginas, por ejemplo, no es algo que hayamos visto como una inversión grande de que hay alguna empresa que traiga, que distribuya a lo largo de Perú. No, al contrario, la importación se hace bastante cara, la verdad, eh, y se demora bastante tiempo porque el proceso en que se pide que se recibe. Entonces, creo que si bien es cierto, hemos recibido la influencia, nos gusta, como país la hemos captado, buscamos aprender más de eso, se ha incrementado también el número de personas que están interesadas en aprender coreano. En Perú, sin embargo, no vemos ese gran crecimiento que podría haber, ¿no? Tal vez no lo estamos viendo como una oportunidad a manejar, tal vez no es la inversión correcta, de repente de Perú o de mismo Corea. Y como otros ejemplos de otros países, creo que no, a ver, creo que requiere mucha inversión
y si es en un país extranjero, requiere pasar por muchas barreras que el país debe aprobar, muchos filtros. Entonces, eso tal vez también no ha permitido que se llegue a concretar cierta expansión de países extranjeros a Perú en términos económicos. Sin embargo, creo que Perú también tiene los recursos para poder producir ciertas cosas, ¿no? Mencionabas que Perú es muy rico en muchos aspectos y a mí lo que me sorprendió mucho es de que a veces, por ejemplo, en Lima, sobre todo, nosotros somos productores de algodón, nosotros exportamos y sin embargo luego nos venden lo que está en base a nuestros productos en términos de ropa, nos lo revenden a precios mucho más altos. Entonces, ¿por qué no mejor invertir de repente un poco más y trabajarlo acá mismo, dar la oportunidad de empleos y de trabajos a peruanos, generar el empleo en este aspecto en Perú y conservar también y trabajar con lo que nosotros producimos? ¿No? Bueno, un ejemplo es el algodón, pero hay muchos otros artículos que nosotros producimos como peruanos y también obviamente fomentar el turismo, ¿no? Que creo que muchos países de Latinoamérica lo han hecho y lo están haciendo muy bien. Eh, Volviendo al tema de las películas y los cines, el año pasado encontré en Netflix una película sobre Machu Picchu, de la historia y de la conquista, y no era peruana. Y eso honestamente me dolió un poco. La película es canadiense, es muy buena. Si gustas, luego les comento el nombre, les paso el link. Es muy, muy bonita, es animada, pero está muy bien diseñada. Sin embargo, como les repito, me dolió un poco que no haya sido una producción peruana. A ver, Luis, no te había preguntado todavía para esta pregunta, ¿cierto? Si sientes una política un ejemplo, un impacto de otros países en la política interior o exterior. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, ahora se ve una influencia bastante china, ¿no? El mercado en el Perú se ha abierto, pues, ¿no? Al capital chino y ha ingresado de tal manera que hay también existen conflictos, ¿no? De los mismos empresarios peruanos ¿no? Con los productos chinos, ¿no? Eh, Esos productos llegan al Perú más barato, ¿no? Entonces ahí entra un conflicto, incluso en Gamarra, que es un emporio comercial de textil en Lima, de una forma rechazan este ingreso de mercadería china, ¿no? Porque es más barato y de baja calidad, ¿no? Entonces la gente consume eso justamente porque es más barato, más económico. Eh, y quería agregar algo más lo que dijo justamente Evelyn, que es cuando el Perú se abre a los mercados, en los 90, ¿no? En los 2000, hay un tema, ¿no? Que empieza a ingresar, lo económico se convierte en monopolios. Por ejemplo, la telefonía, tenemos la telefónica, que dura 10 años, igual el tema de la luz, ¿no? El agua y todo ello. Y la industria peruana, y creo que es un síntoma de todos los países latinoamericanos, no se desarrolla, ¿no? Entonces, compramos mucho a los países desarrollados, justamente porque no hay un mecanismo, maquinarias para desarrollar industria en estos países, sobre todo en el Perú, ¿no? Que padecemos mucho ello. Si bien es cierto, exportamos alimentos, exportamos, pues, ¿no? De alguna, agricultura y todo ello, pero no hay todavía algo contundente para creer que el Perú, pues, no pueda crecer. Ahora, no sé si está bien decirlo, pero yo creo que es un mito decir que el Perú es un país rico, ¿no? O sea, en recursos naturales y todo ello, ¿no? O sea, ya se ha demostrado que el Perú no es rico en recursos naturales porque desde los incas, ¿no? Se trabajaba bastante la agricultura para la subsistencia, ¿no? Para la subsistencia, no para exportar. Entonces, a nosotros la geografía, sobre todo en el Perú, la geografía ha sido bien complicada para unir a los pueblos, ¿no? Entonces, la ciudad está alejada de otras ciudades, sobre todo de la sierra y de la selva. Eh,
y a los gobiernos, a los grupos de intereses, nunca les dio la importancia de unirse, al contrario, estaba más cerca de Europa que cerca de las ciudades de la sierra, ¿no? Entonces era un problema y se generan conflictos. Voy a este punto justamente para ver que hoy en día, ¿no? A pesar que ha habido desarrollo en las ciudades, en otras ciudades de la sierra, de la Amazonía del Perú, todavía hay precarización en servicios, todavía hay precarización en temas de sanidad, ¿no? Y esto se ha demostrado en la pandemia, ¿no? Es un, sí, ¿no? Es lamentable. Y bueno, quería agregar también algo sobre el cine, ¿no? Si bien es cierto, no, tenemos un problema con el apoyo a estos, al arte justamente, eh, yo creo que poco a poco se está abriendo, ¿no? O sea, si bien es cierto, no tenemos una oferta grande, pero se abre estas posibilidades, ¿no? Ya hay un Ministerio de Cultura, hay una sugerencia que ve, ¿no? Estos temas de cinematográfico, hay estímulos económicos para hacer cine, documentales. Y he oído propuestas de personas, incluso aquí en Trujillo hay propuestas de hacer documentales. Entonces, eh, la comparación obviamente es importante, pero creo que hay que verlo también de que se está haciendo porque ya nos estamos abriendo a más posibilidades, ¿verdad? Y eso ya es muy interesante de ver que sí, sí Perú puede darse las capacidades de hacer todo eso. Y por eso a lo mejor quería saber cómo sienten la influencia de otros países en América Latina, cómo sienten el continente, cómo piensan que va a evolucionar todo eso. La influencia podemos ver de dos maneras, ¿no? Desde la manera, primero, quizás lo más cercano es la migración que ha tenido, que ha llegado al Perú de venezolanos, ¿no? Llegando bastante migración venezolana. Entonces ya hay una influencia, hay una comunicación, hay relaciones que establecen, y la migración incluso ha generado que la economía peruana crezca, ¿no? Y hay una influencia, digamos, externa, tanto política como económica, ¿no? Y aquí se va a hablar en conjunto de América Latina. En, la influencia, creo yo, va desde un lado, digamos, político, pasa virando de a veces de política de izquierda, política de derecha, ¿no? Entonces, esas políticas de alguna forma enrumban la economía de los países, ¿no? Hoy en día los países latinoamericanos están volviendo a arrumbarse a políticas de izquierda, pero con todavía mirada de mercados abiertos. Eh, la influencia más cercana es China, ¿no? China es ahorita el monstruo que maneja, ¿no? La economía mundial. Incluso hay un dicho que se dice que si a China le da un resfriado, al Perú la pulmonía, ¿no? Es tanto la conexión que existe que si algo pasa, el Perú realmente va a sufrir las consecuencias. Incluso, ¿no? Las consecuencias de la guerra que hay entre Ucrania y Rusia, si no es que se están viendo ahora, se van a ver a largo plazo más fuertes, ¿no? El tema del gas, el tema de los recursos, ¿no? Entonces, yo creo que gracias a la globalización, y que estamos todos conectados, sí nos golpea y también nos favorece las relaciones con otros países, ¿no? Sí, es algo que sentimos también en Europa, que hay esa tendencia de izquierda con mercado global que está creciendo mucho. Y también que esa guerra en Ucrania con Rusia nos impacta mucho a Europa, pero de saber que puede ir hasta tan lejos que en otro continente, a lo mejor que no tiene nada que ver con el conflicto, es impresionante. Pero sí es interesante ver que sí puede llegar hasta ustedes esas crisis que vivimos aquí en Europa. Por ejemplo, Mario, ¿tú qué opinas de todo esto? Bueno, retomando un poco lo último que han comentado de el impacto que siente Perú, no yo entiendo que tiene que ver con también más o menos el tipo de gobierno que tenemos y a qué sector pertenece. Sin embargo, creo que más allá de a qué sector pertenece, implica trabajar en el diálogo. Que si bien es cierto, hace muchos años atrás, tal vez siglos atrás, el mundo no era lo que era, pero ha llegado a ser, a organizarse, a tener tratados, políticas públicas mucho más beneficiosas para todos debido al diálogo.
debido al establecimiento de puntos, de acuerdos en común que benefician a todos. Sin embargo, no se está viendo ese diálogo en ciertos aspectos y creo que nos estamos viendo afectados no solamente por temas externos al país, sino también por temas internos, conflictos que se han generado por no diálogo entre, por ejemplo, empresas relacionadas con el medio ambiente y el impacto en el medio ambiente peruano, empresas que podrían estar ayudándonos, generando apoyo para el Perú en términos de condiciones, en términos de beneficio y protección a la biosfera, sin embargo, no se da. Y algo que mencionó Luis hace, no recuerdo si fue en esta última pregunta o en la anterior, sobre el mito de que Perú es un país rico. Había una frase antiguamente, no sé si Julián la habrá escuchado, de que Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, ¿verdad? Sin embargo, bueno, esto es una frase de literatura que se hizo muy popular, etcétera, pero creo que mm, sí tenemos riqueza, no solamente por lo que producimos, sino también por la posición. Tenemos mar, tenemos selva, tenemos bosques, tenemos fauna, flora, todo lo que conlleva eso. Sin embargo, tal vez no le estamos dando el papel importante, no le estamos dando esa, ese realce que merece. El hecho de que tengamos de repente productos chinos y de que más bien los rechacemos, pero los rechazamos, pero la producción peruana no iguala de alguna manera en cantidad, tal vez en calidad, pero no iguala en cantidad a la producción china, hace que nos preguntemos por qué ellos sí lo están haciendo, ¿no? Y tal vez la respuesta está en que no tenemos la maquinaria, perdón, no tenemos la maquinaria, no tenemos eh, con qué igualar esos estándares de producción. No tenemos cómo llegar, cómo hacer la exportación y cómo firmar esos tratados. Algo que me impactó bastante, no es peruano, pero por ejemplo en Panamá todos los souvenirs son de China. No hay ningún souvenir que diga Panamá o de la ciudad, ¿ok? Entonces, por lo menos en Perú, de repente sí tenemos ciertos sectores, pero hay muchas cosas también, sobre todo en Lima que se ven, que tienen los diseños peruanos, que tienen el corte tradicional peruano, pero sin embargo la etiqueta cuando se le dice chino. ¿Okay? Entonces, creo que no estamos en esa situación en que completamente todo es chino en Perú. Sin embargo, también tenemos esa opción, ¿no? De verlo como un punto para invertir, un punto de mejora. Hay microempresas que han estado creciendo en base precisamente a eso, en base a buscar promover un poco más la identidad también y lo que tenemos. Hay países que han crecido de la nada, literal de arena han crecido. Entonces, honestamente, fuese que sea o no sea un mito, creo que Perú sí tiene riqueza. El tema está en que la aprovechemos, la sepamos cuidar también, porque no es solamente explotarla y usarla, sino también cuidarla para poder disfrutarla. Bueno, sí, que interesante ver que sí tiene recursos, sí tiene maneras, sí tiene capacidad de poder ser un peso más grande y tener más fuerza, que digamos, que lo que tiene hoy en día. Y eso me permite, muchas gracias por decirme eso, porque me permite hacer una transición perfecta acerca de la conclusión. Es que quería concluir con ustedes sobre este punto, justamente, que Perú sí tiene posibilidad, sí tiene riqueza para poder ser un actor más fuerte, que digamos, que lo que es hoy. ¿Cómo ustedes ven el futuro de Perú, que digamos a nivel internacional? Si sienten que puede tener un impacto más fuerte en América Latina o de manera internacional, si piensan que tiene los recursos, pues Mario, si quieres seguir con
con el que dijiste que está muy interesante, que sí tiene las riquezas, sí tiene las capacidades, así que, por favor, dinos tus predicciones, a ver. Predicciones, interesante. A ver, tengo fe, mejor dicho, más que una predicción, tengo fe en que pueda crecer y en que pueda mejorar en muchos aspectos, no solamente en términos comerciales ni turísticos. De hecho, hace poco estaba leyendo que hay un ranking de marcas financieras en las cuales lamentablemente, bueno, en pandemia muchos han descendido en puestos, Perú no se ha quedado atrás, ha descendido, pero hay otros países que en términos comerciales están mucho mejor posicionados que Perú, como Brasil, Argentina, y también han descendido, pero eso es causa específicamente de políticas públicas. Entonces, algo que comentaban el otro panelista hace un ratito sobre que tenemos un sector de cultura y que tenemos políticas públicas que están creciendo, es cierto. Pero más allá de tener una política pública establecida en un papel, también es cómo se lleva al accionar. ¿Okay? La política pública puede estar muy bien elaborada, pero después de ello, después de la aceptación y el registro de ella, hay muchos pasos para poder ponerla en acción y poder ver los beneficios de ella. Entonces, creo que si mejoramos en ese proceso, ponerla en acción a través de diálogo, a través de también concientización, porque tiene que ver mucho la forma en la que las personas la reciben. Si las personas creen que vale la pena, creen que vamos a obtener un beneficio, va a crecer el país, podría ser de mucha mejora. Pero sí, realmente tengo mucha fe en que vayamos avanzando. La pandemia nos tocó en un momento muy delicado y sobre todo también hizo ver nuestras debilidades. Sin embargo, creo que también puede exponer nuestras fortalezas. Bueno, así que muchas esperanzas para el futuro. Luis, comparte su opinión, ¿qué nos puede decir? Bueno, yo sí soy un poco más, no sé si decirlo pesimista o realista, pero sí, la verdad es que no, si bien es cierto, del 2001 al 2016 ha habido un crecimiento no económico grande en el Perú, el PBI ha crecido, la bolsa de valores, esto no se ha visto reflejado en la redistribución de la riqueza, ¿no? Entonces, la pandemia ha demostrado, desnudado las fracturas de nuestro país en sanidad, ¿no? En servicios, ¿no? En el tema de las relaciones Estado-población. Y si bien es cierto, ya empieza a haber una recuperación, ¿no? de sectores, tanto turismo, tanto sectores de servicio. eh, yo no sé si esto a largo plazo, no sé, volvamos a vivir otra burbuja, ¿no? Económica, ¿no? Porque lo que hemos vivido en ese periodo de estabilidad económica es lo que se ha llamado, o que los economistas llaman la república empresarial, ¿no? Donde los políticos han tenido bastante relación con empresarios, que los casos de corrupción son evidentes, y donde se nos ha pintado un país, ¿no? Estable, económicamente bueno, ¿no? Pero debajo de eso las cosas eran totalmente diferentes, ¿no? Y negras, ¿no? Entonces, el tema de si creer que vamos a estar mejor o no, yo creo que vamos a seguir igual, ¿no? O sea, piloto automático, ¿no? No soy optimista porque cuando uno revisa la historia del Perú, muchas veces dice, esto ya lo hemos pasado y repetimos los mismos errores una y otra vez y otra vez. Entonces, creo que no es el caso de Perú, creo que en todos los países pasa lo mismo, pero yo creo que en estos 200 años que hemos cumplido de república y en el que hemos repensado pues, ¿no? nuestra historia, creo que volvemos a estos, no sé si decirlo, monstruos que hay, ¿no? De la corrupción, de la desigualdad, de la falta de distribución de riquezas, ¿no? Y prueba de ello es la política actual, pues. Eso demuestra todo lo que somos, ¿no? Y no, o sea, discúlpenme si soy algo pesimista, pero no creo que seamos mejores aquí
en los próximos años. Yo creo que va a seguir esa misma ruta de piloto automático y continuaremos con ello, ¿no? Hasta que quizás un evento o un hecho cambie drásticamente el rumbo, pero todavía es piloto automático. Y aquí lo tienen, amigos. Dos opiniones distintas sobre el futuro de Perú. No, pero sí vemos que si uno no aprende de sus errores, a lo mejor no puede uno avanzar. Y eso se aplica tanto para la gente que para los países. Y con eso pues concluimos nuestro podcast sobre la geopolítica. Quería agradecerlo a mis dos invitados de estar presentes aquí en un horario un poco temprano. Muchas gracias, Luis, muchas gracias a Mariori por estar aquí. Y con eso pues ya concluimos. Muchas gracias. Gracias, Pío, por la invitación. Muchas gracias.